Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Aquí les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Nosotros estamos saliendo por YouTube, también a veces por la red social Twitter. Le pedimos, si es de su agrado lo que va a escuchar, lo que estamos acá exponiendo, que por favor nos siga, que nos dé un like y si le parece, se apunte con la campanita para estar pendiente de nuevos videos. Hoy venimos con un tema fundamental que va a ser la elección en Alemania. Las elecciones van a ser este domingo 23 de febrero y nos parece sumamente importante, dado a la radicalidad con que se están haciendo algunos planteamientos y todo lo que se está confrontando dentro de ese país, además de ser la locomotora económica, o hasta ahora ha sido la locomotora económica de Europa, que debamos ponerle la lupa para entender un poco lo que está sucediendo y lo que podemos tener como resultados a partir del próximo domingo 23. Entonces, fíjense ustedes, entrando ya en materia, lo primero que hay que recordar es que Alemania es una democracia parlamentaria. Esto es, el presidente no se elige directamente. En este caso ellos no tienen, estoy hablando como las democracias presidenciales, donde usted elige presidente y parlamento. Aquí tenemos la figura de un canciller, que sería como una especie de primer ministro. El presidente es otra figura, ya lo hemos discutido, es una figura supraparlamentaria distinta a todo esto. Lo que vamos a elecciones es... Fíjense ustedes, si tenemos las dos cámaras, la cámara baja llamada Bundestag y la cámara alta llamada Bundesrat, lo que se va a elegir es el Bundestag, que sería para dar una especie de sincronía con nuestro conocimiento. Por ejemplo, en Latinoamérica sería la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, que es la cámara que tiene realmente mucho más poder en cuanto a las decisiones de tomar para elegir al canciller. Entonces, van una serie de partidos. No voy a explicar en detalle todo el sistema electoral porque tiene algunas cosas bastante particulares con la representación proporcional, pero lo que sí es importante entender es que cualquiera sea el grupo de partidos que se elija, muy probablemente ninguno logre un 50%, que es lo mínimo que se exige para poder entonces tomar y diseñar gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Casi siempre se confía en coaliciones, es decir, el partido que saca la más alta mayoría tiene que coalicionarse con otro o con otros tal que le permitan superar esa barrera del 50%. Por ejemplo, el gobierno que hasta hace poco tuvo Alemania y que entra en turbulencia a partir de diciembre, cuando se disuelve ya el parlamento por razones de que pierde un voto de confianza, era llamada la coalición semáforo. Este tipo de nombres así un poco jocosos responden a los colores de los partidos. Allí estaban agrupados los socialdemócratas, que era el color rojo, el amarillo, que era el de los liberales, FDP, y el color verde, que representa pues al Partido Verde. Entonces se les llamaba la coalición semáforo. Las ha habido de otros nombres. Por ejemplo, se podía haber hablado también, de acuerdo a la formación de gobierno, de la llamada coalición jamaica, es decir, uno que tuviese negro por el color de los demócratas cristianos, amarillo por los liberales y verde. Ese tipo de nombres se han barajado dentro de la política alemana. El punto es que Olaf Scholz, que era el canciller con el Partido Socialdemócrata, que era el que había tenido la más alta mayoría, formó gobierno con los otros dos partidos, es decir, con los liberales y con los verdes. El punto es que esa coalición, por supuesto, en la medida que tiene más miembros es mucho más inestable. Esa no era particularmente estable. Además, la situación económica de Alemania post-COVID ha sido realmente dramática. El descenso en la producción y toda la situación interesante que tienen en cuanto a la tragedia energética y de infraestructura hizo que esa coalición presentase fisuras grandes. Y ya para noviembre, el ministro de Finanzas, que era del partido de los liberales, y el Partido Socialdemócrata, que era el canciller, entran con algunas fricciones. Estos dos sujetos, el canciller despide al ministro de Finanzas, hay un malentendido entre los dos, no se pueden llevar bien y entonces se procede a un voto de confianza. El voto de confianza lo pierde, en este caso, Olaf Scholz. Y el presidente, que es una figura, les repito, supraparlamentaria, que está por encima de esto, pero que es básicamente una figura sobre todo de representación del Estado alemán, disuelve la Cámara y entonces se llama nuevas elecciones. En términos normales, Scholz no habría tenido que entregar el mando ahorita, a comienzos de año. Él hubiese seguido por lo que son los 4 años completos, prácticamente hasta septiembre. Las elecciones hubiesen sido el 28 de septiembre del corriente año, es decir, el 2025. Pero ahora vamos a elecciones adelantadas, cosa que ha pasado antes. Tampoco es que esto es una cosa novedosa. Hay 2 o 3 casos anteriores, para quien tenga buena memoria, cuando Helmut Kohl sucedió a Helmut Schmidt. En fin, hay una cantidad de casos en el pasado. El punto es que vamos con una serie de partidos y ya Alemania está empezando a ver cómo se va a configurar ese posible parlamento y quién pudiera, en razón de esas fuerzas, ser el próximo canciller y cómo podría ser ese próximo gabinete. Recuérdese,
Es una cosa bastante sencilla, aunque parece complejo desde lejos. El que saca la mayor de las mayorías o la primera de las mayorías, ese sujeto ese va a ser el canciller. El partido va a proponer el canciller. Ya lo llevan, cada uno lleva su candidato y dice, bueno, si nosotros ganamos, el canciller va a ser este o aquel, ¿no? Entonces, el que gane la primera de las mayorías va a poner el canciller. Y en relación a la representación se reparten entonces los otros ministerios. Las carteras ministeriales son una cosa bastante interesante. Eso no es un proceso automático, toma tiempo. Las carteras más buscadas, como ustedes pueden imaginarlo, seguramente serían finanzas, puede ser interior, defensa, en fin, aquellos lugares en donde se va a manejar más presupuesto, más cuotas de poder que favorecen no solamente al sujeto que está representando todo eso, sino también al partido que lo ha llevado allí. Entonces, en Alemania existe una cosa que se llama el Politbarometer, el barómetro político, y esto sucede semanalmente. Ellos están valorando la intención de voto. Fíjense ustedes, yo les voy a presentar en este momento unas 3 o 4 grandes encuestadoras bastante confiables que nos pueden decir cómo va a quedar el mapa de ese país a partir del domingo 23. De acuerdo a lo que dice el Politbarometer, y esto es el 7 del mes, es decir, el 7 de febrero, el Partido Socialdemócrata tenía 15%, el Partido Demócrata Cristiano, o la coalición demócrata cristiana, para ser más exactos, porque eso se habla siempre el CDU, que sería Christliche Demokratische Union, y CSU o CSU, Christliche Soziale Union, que es el mismo partido demócrata cristiano, pero en Bavaria. Ellos siempre van en coalición. Estos dos tendrían 30% de la intención de voto. Los verdes están en 15%. Los liberales tendrían 4%. Y fíjense, hay una cosa importantísima. Cuando usted no logra el umbral del 5%, usted no va a representación dentro del Parlamento. Entonces eso sería trágico para los liberales, que no tendrían entonces en el Bundestag, en el Parlamento Grande, el federal, no tendrían representación si esto se materializara. El AfD o Alternativa para Alemania, que es el partido que la prensa llama como de ultraderecha, tendría un 20%. De allí la izquierda tendría 6%, estarían un poquitito sobre el umbral. Y otras coaliciones como la coalición de Sarah Wagenknecht y otras cosas allí menos conocidas en el público general, no logran tampoco, estarían en el 4%. De manera que, fíjense ustedes, ¿quiénes son entonces los candidatos que llevan los partidos con opciones de poder? Bueno, empezando por los demócratas cristianos, bien sea en esa coalición que les digo, CDU y CSU, llevan a Friedrich Merz. Este es un hombre que ha intentado varias veces ser candidato. No es el sujeto más carismático del mundo, pero es una persona que ha estado en la empresa privada y ha estado también dentro del Parlamento. Esa sería su básica experiencia. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, él trabajó con la sucursal alemana de BlackRock. Es un sujeto que ha estado en la empresa privada y ha estado en el Parlamento. Una de las críticas que se le hace es que no ha tenido cargos de ejecutivo, es decir, nunca ha manejado presupuesto directamente y todo aquello. Luego está Robert Habeck, que es el sujeto que viene a ser ministro de Economía en la pasada administración y va por los verdes, Robert Habeck. Luego está Olaf Scholz, que repite como candidato, a pesar de que lo acaban de sacar. El sujeto va propuesto por los socialdemócratas nuevamente. Parece que no consiguieron a nadie mejor. Y luego está la candidata Alice Weidel. Esa es una mujer que viene representando al partido que, repito, se le denomina de ultraderecha. Es el Partido de Alternativa para Alemania. Y esos serían las 4 personas. Muy probablemente de esos 4 nombres va a salir el canciller. Si se materializa lo que estamos viendo, sería probablemente el señor Friedrich Merz, a quien le toque armar un gobierno. Ahora fíjense ustedes, yo quisiera ponerles acá, tengo en mis manos una serie de encuestas que he conseguido. La primera, que se las voy a poner en pantalla, por favor mírenla un momentito, es la de Statista. Esta gente es muy seria y esta es la valoración de intención de voto que ellos están haciendo. Se parece mucho también a la que tiene el Politbarometer. Si se ponen a ver, fíjense ustedes, ahí tienen SPD, que son los socialdemócratas, 16%, CDU, CSU, 30%, los verdes, que están aquí, 14%, y los liberales, 4%, el AfD, Alternativa para Alemania, 20%, a los verdes estos le dan, a la izquierda le dan un poquitito más, le dan el 7%, y luego estos otros que están acá, la Bundesrat, eso no llegaría.
Los demás dice Sonstig, eso quiere decir otros, pero eso no suman, nadie suma 5. Fíjense ustedes, si tuviésemos un resultado como este, fíjense lo que sucedería. Allí le tocaría al señor Merz, bajo este estimado, tener entonces que escoger con quién va a formar gobierno. Entonces él podría, fíjense ustedes aquí, rápidamente, él ha dicho categóricamente que no va a hacer alianza con la ultraderecha, es decir, con el partido de Alianza para Alemania. Entonces, ¿qué le quedaría? Lo que sería más o menos una coalición entre negros, rojos y verdes, por ejemplo. Eso sería una posibilidad. Ahí tendríamos, fíjense ustedes, tienen aquí 16 y 14, serían 30, más 30, 60, se pasa con holgura ese umbral. De otra manera, cualquier coalición que se pudiera presentar con la ultraderecha no sería bien visto por gran parte del electorado, ya que este partido ha sido demonizado como partido supuestamente neonazi, etc., a pesar de que su candidata es una mujer que viene es homosexual abiertamente y todo aquello. Sin embargo, la prensa lo ha categorizado así. La izquierda probablemente no tenga ninguna figuración en todo esto. Paso a otra encuesta bastante importante. Aquí tenemos la que hace la Deutsche Welle. La Deutsche Welle pone un delta, ¿no? Pone una elasticidad en la posibilidad del voto, y es interesante porque eso nos da las variaciones que se han dado últimamente. Y fíjense ustedes, ella pone en el SPD, pone las variaciones que se han dado, le da 14%, CDU-CSU 32% con una valoración de aumento, los verdes un poquito en bajada, 14%, el FDP 4%. Eso sería realmente lamentable que los liberales no logren estar allí, porque es un partido democrático importante en la historia de Alemania y bueno, lamentablemente el electorado parece no estarlos apoyando. En la alternativa para Alemania, en franco crecimiento, tendrían entonces un 21%, la izquierda, disculpen ustedes, un 6% y los demás no figuran. Y como último, tengo acá el Economist que da más o menos la intención de voto a febrero 14 y dice lo siguiente nuevamente: CDU-CSU 30%, el AfD 21%, el SPD, que serían los socialdemócratas. Recuerda siempre, ¿no? Los CDU, esos son los cristianodemócratas, estos son Alternativa para Alemania, que se categoriza como más allá de la derecha, los socialdemócratas, los verdes y bueno, una cantidad de otros que están allí, que no se sabe si, repito, pueden pasar del 5% para lograr tener diputación y representación. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, porque el caso de Alemania es muy importante. Ya hemos visto que la situación que se presentó en la Conferencia de Seguridad de Múnich dejó a los europeos muy por fuera de todo tema, y es que Europa se ha venido anulando en cuanto a que no ha podido, luego del COVID, no ha podido recuperar su nivel económico, su nivel político, está carente de ideas en torno al nuevo planteamiento mundial. La administración Trump parece haberlos agarrado completamente en pijamas y no están preparados para la situación que se está presentando. Solo les puedo decir que los grandes temas que se están manejando en esa discusión alemana no son baladíes, y les pongo varios en la mesa para que los puedan pensar. Fíjense ustedes, ¿a qué se enfrenta ese próximo canciller, sea quien sea que le toque formar gobierno? Y eso va a ser difícil, ya van a ver con un par de detalles por qué. Fíjense ustedes, Alemania es un país, una máquina exportadora. Tienen más o menos un 50% o más del Producto Interno Bruto basado en exportaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues la administración Merkel les quitó la energía nuclear, que representaba 23% del portafolio de producción energética, eliminando las 19 centrales nucleares que había. Eso, por supuesto, encareció completamente el sistema. Se estaba confiando en dos gasoductos que venían de Rusia, llamados Nord Stream 1, Nord Stream 2, que fueron reventados, que ya no existen. Eso ha hecho que el país tenga entonces que buscar fórmulas de emergencia y esté pensando en terminales de gas licuado. Ellos habían planificado 4 y creo que ya deben estar en funcionamiento. Tenían 2 hasta hace poco, el tercero creo que ya se estaba terminando. Lo cierto es que, como ustedes pueden ver, la producción energética es muy limitada y eso subió los costos para la industria, los costos de la electricidad. Alemania lo que ha hecho es, paradójicamente, a un discurso verde, supuestamente, lo que ha hecho es confiar cada vez más en el carbón, que es el mayor de los contaminantes en cuanto a producción de CO2. Entonces, si estamos hablando de calentamiento global, producir con carbón es lo peor que se puede hacer. En todo caso, quien tenga que venir va a tener que enfrentar el tema de cómo se sostienen las exportaciones, que están cayendo a un ritmo abrumador. La industria automotriz ha pagado altos costes. No puede la industria alemana sostenerse con estos altísimos costos de energía. Quien les habla sabe en primera persona, porque estuvo en ese país por décadas y he visto cómo los costos de la energía, incluso para las casas, la electricidad, es absurdo.
el costo del kilovatio en Alemania no tiene razón de ser. Y eso es algo que los políticos no han querido enfrentar, lo cual los ha llevado a un fenómeno dramático, que es inflación y estancamiento económico, lo que se conoce como estagflación. Pero eso es otro tema. El punto es que va usted a ver sobre la mesa gas ruso, y tanto como pueda ser revulsivo hablar de eso mientras la situación de Ucrania todavía está tibia y todavía está viva, va a Europa a tener que plantearse si van entonces a confiar completamente en el gas líquido que le viene de los Estados Unidos y de probablemente algunos países del Medio Oriente, o qué es lo que se va a hacer, porque Rusia era, tanto por la vía ucraniana con los gasoductos que veía allí, como por los gasoductos que había hecho Alemania, era la posibilidad con todo lo que es el gas de los Urales y toda la parte de oeste de Siberia. Todo eso era planes para Europa para la producción energética. Lo cierto es que no está. El tema de la energía nuclear viene ahí. El tema del envejecimiento poblacional. En Alemania eso es una catástrofe, porque es un país que ha tenido baja natalidad. La han recuperado, pero sobre todo por migración, lo cual los lleva a otro problema que tienen allí, que el problema migratorio se ha ido de las manos. El goteo de crímenes que suceden en Alemania, asociados, y esto no lo digo como una vinculación directa, sino asociados muchas veces a sujetos que no se adaptan a la cultura, es una cosa que alguien va a tener que enfrentar categóricamente, porque ha sido un problema mucho más complejo de lo que parece. Luego, además, está la bajísima inversión en infraestructura y el problema de la Internet. Ya lo de Alemania con la Internet no es un chiste, no es un juego. Se quedaron atrás completamente, tienen una de las Internet más lentas, no de Europa, de casi todo el mundo. Es una cosa abismal, manejada por unas compañías que no hacen las inversiones necesarias y mantienen a la población con niveles de atraso comunicacional respecto a otros países del mundo. De manera que todo eso ha redundado en una caída de la producción industrial, y eso va a tener que enfrentarlo quien sea canciller en Alemania. No los quiero atiborrar con más información. Vamos a darle probablemente un par de audiciones más al tema alemán, porque es un tema sumamente importante, ya que de ganar, por ejemplo, el señor Friedrich Merz, una de las cosas que él ha propuesto es que la Unión Europea ya no va a ser esa especie de asociación horizontal, sino que va a tener niveles, es decir, van a ser algunos más iguales que otros. ¿Será esto posible? Les habla Ivo Hernández. Si esto le interesa, márquelo con la campanita, que venimos luego con mucha más información y diversos temas que estamos discutiendo. Desde acá, por supuesto, que pasen todos ustedes un feliz día.